Dice ahí la palabra del Señor. Y él, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, conforme a lo que estaba escrito. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amados, la crucifixión de Cristo es el clímax de la redención, es el centro del plan soberano de salvación. Jesucristo fue a la cruz porque Dios nos amó a nosotros de tal manera que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, que quede bien claro, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por tus pecados. Y en esas contingencias del amor también lo vemos al Hijo, a Jesucristo, decirnos en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Allí, en la cruz del Calvario, lo vemos a Jesucristo como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo esto cuando vio a Jesucristo en Juan 1:29, y lo vio a Jesús venir, dijo: he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura de Jesucristo: Él, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de Dios. Pero aunque la cruz fue la expresión suprema del amor de Dios por causa de los escogidos, también fue la manifestación final de la depravación humana.
El pecado más notorio contra la luz, la gracia y el amor de Dios hacia el mundo. Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice Hebreos 12:3. Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué? Y estas son las causas. Primeramente, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, primeramente porque Él es el Dios encarnado. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 7. También, hermanos, era la luz, a la luz de la palabra, era el tiempo de la potestad de las tinieblas, es el tiempo de Satanás. Jesús, cuando va al monte Getsemaní, dijo, he aquí, el enemigo viene, él no tiene nada contra mí, vamos pues vayamos. Y Jesús se enfrentó a toda la turba cuando estuvo ¿dónde? Después de la oración del monte Getsemaní. Y Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 52-53, Jesús la noche que fue arrestado, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como un ladrón, dijo, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, ustedes no extendieron su mano contra mí, mas ahora es vuestra hora, es la hora de la potestad del aire. Porque se estaba cumpliendo también la palabra profética de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el enemigo hería el calcañar ¿de quién? De Jesucristo. Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y aquí vemos la simiente de la mujer, que es Jesucristo, en la cruz del Calvario, siendo mordido por Satanás. Pero sabemos que fue, y vamos a ver en esta mañana, que fue el lugar de la derrota del enemigo. Aún así, no solamente vemos el amor de Dios sobre nosotros y por nosotros, no solamente vemos la depravación del hombre por Cristo y por Dios, pero también vemos en la cruz del Calvario la ira del Dios Santo que trató a Jesucristo como si fuera un pecador. Porque, como dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es más, Isaías 53:10, para que quede claro esto, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a sufrimiento. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces vemos que Cristo en la cruz fue tratado como un pecador, siendo él sin pecado y sin mancha. Vemos también, hermanos, que en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, vemos que el pecado ha sido derrotado por Jesucristo. La palabra dice lo siguiente, el tema de la cruz está por todo el Evangelio según San Juan. El pecado condena a la humanidad, la cual resulta en una muerte espiritual, es decir, en una eterna separación del hombre de Dios por causa del pecado. Y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Juan 3:36, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por cuanto la justicia de Dios fue imputada por nosotros, es porque Cristo se llevó la ira de Dios. Ahora todo aquel pecador que no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el Evangelio según San Juan siempre lo toma Jesús y lo exalta hasta lo sumo. Vemos que, como predicó el pastor Cristian, en el arresto de Jesús se ve la gloria de Jesús en el arresto. Vemos cuando Jesús es interrogado delante del Sanedrín, también fue interrogado ¿quién? Pedro, y se ve el contraste entre la obediencia perfecta de Jesús y la desobediencia de Pedro, que es la desobediencia de todos nosotros. Y aquí vemos también el control absoluto de Cristo en la cruz de Calvario, porque todo lo que está sucediendo, el que tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿sabe quién es? Jesucristo.
Jesús llegó a decir, nadie a mí me quita la vida, sino que yo pongo mi vida de mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Y en esa voluntad nosotros tenemos que ver que Cristo fue a la cruz, pero no fue llevado a la fuerza. Él tenía el control absoluto de todas las cosas, porque estaba cumpliendo lo que estaba escrito en el libro de la vida conforme a Él. Vemos, como vimos el domingo pasado, la inocencia de Jesús. Vemos la inocencia de Jesús. Juan Pilato, en el capítulo 18, y lo que hemos leído en el capítulo 19, 3 veces declaró la inocencia de Jesús. Y luego dice la palabra de Dios que Pilato, por medio a los judíos, entregó a Jesucristo, ¿para qué? Para que lo crucificaran. Y empieza la lectura de la palabra de hoy que hemos leído, lo siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. El primer punto que vamos a ver, los cumplimientos específicos ¿de qué? De las promesas de Cristo en el Antiguo Testamento que se cumplen en la persona de Jesús. Los cumplimientos específicos ¿de qué? De la profecía. Fíjese en lo que dice 17 y 18 del Evangelio según San Juan. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno en cada lado, y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese ¿qué? La escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas ya estaban consumadas, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos aquí, hermanos, los cumplimientos de la profecía en Jesucristo. Por lo tanto, vemos que el que tiene el control absoluto de la crucifixión de Jesucristo no son los soldados, ni Pilato, ni los fariseos, sino Jesucristo mismo. La palabra de Dios dice en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, lo siguiente. Cuando el apóstol Juan vio un ángel, dice que se postró a los pies del ángel y lo adoró. Y el ángel dijo: miren, no los haga esto, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos también que Jesús en Juan 5:39 dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes examinan e indagan, estudian la Escritura pensando que en ella alcanza la vida eterna. Pero las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí. Y ustedes no quieren venir a mí. Es más, un texto maravilloso donde ve al Cristo preencarnado y al Cristo encarnado, que no solamente el Padre envía al Hijo, sino que el Hijo asume el papel de siervo obediente, y dice en Hebreo capítulo 10, versículos 5 al 10, por lo cual, entrando al mundo, dice, por lo cual, entrando Jesús al mundo, dice, sacrificio al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado. Esa profecía tiene cumplimiento cuando Jesús nació de María. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, Padre. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, papá.
ni te agradaron, los cuales las cosas se ofrecen según la ley, el antiguo pacto. Y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero, primer pacto, para establecer este último, el segundo pacto. En esa voluntad, la voluntad del Hijo de Dios, y solamente por los méritos de Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A primera vista, cuando leemos esto, parece un relato donde Jesús es un muchacho que va siendo impulsado por los soldados y llevándolo a la cruz en contra de su voluntad. Pero aquí el que carga la cruz es Cristo. Y que tiene situación y control de todas las cosas de ese día, de esa mañana, es el Señor. Hermanos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí. Y vemos por toda la Biblia que Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento, que eran ofrenda holocaustos. ¿Y qué significa ofrenda holocausto? Era decir, que eran consumidas por fuego. Se hacían fuera de ¿qué? Del campamento. Esto lo dice la palabra de Dios en Levítico, y lo dice en Números, y lo dice en Éxodo como capítulo 29, versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, porque es ofrenda al pecado. También lo dice Levítico capítulo 4, versículo 12, y Levítico capítulo 16, versículo 27. Todas las ofrendas por el pecado holocausto fuera del campamento. Y Cristo cumplió esta profecía, porque Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 12, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Quién sacó los soldados? ¿Sacaron afuera a quién? A Jesucristo para crucificarlo en un lugar que se llama el Monte de la Carabela. Dicen algunos teólogos que es muy parecido a una carabela. ¿Quién los llevó? Los soldados. ¿Pero qué se estaba cumpliendo? La absoluta voluntad ¿de quién? Del Padre. La voluntad de Jesús. Era necesario que Jesús vaya fuera de la ciudad a ser crucificado. Y Dios usó la maldad de los hombres perversos y depravados para cumplir sus propósitos. Y vemos también, hermanos, que también cumple Jesús una tipología del Antiguo Testamento. Porque cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y contra Jehová, dice que el Señor mandó al campamento serpientes venenosas y picó a aquellos que desobedecieron y hablaron contra Moisés y contra Jehová. El pueblo se arrepintió y dijo, hemos pecado contra vos y contra Jehová. Moisés intercede delante del Señor y él le dice, haz una serpiente de bronce y ponele una asta. Y todo aquel que mira la serpiente de bronce será perdonado del veneno de las serpientes. Y Jesucristo tomó esa enseñanza en Juan capítulo 3, cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Cristo es el cumplimiento de muchas profecías y tipologías del Antiguo Testamento. Y esto es maravilloso. Vemos también, hermanos, que David, sin saber lo que era la muerte de la crucifixión, inspirado por el Espíritu Santo, redactó el Salmo número 22. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió los sufrimientos del Cordero de Dios, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Si vos querés saber qué pensaba Jesús en la cruz, tengo que leer ¿qué? El Salmo 22. ¿Querés saber qué pasó en el corazón de Jesús en el Salmo 22? Fíjense en lo que dice. El Salmo 22 dice lo siguiente. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuanto me ven, a mí en la cruz clavado, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza, diciendo, este confía en el Señor, pues que el Señor
lo ponga a salvo, ya que en él se deleitaba o se deleita, que sea él quien lo libre. Esa profecía del Salmo 22, escrita por David siglos atrás, tuvo el cumplimiento en la persona de Cristo, y ese cumplimiento, hermanos, lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 39 al 43. Vengo a hacer tu voluntad conforme esté escrito, ¿dónde? En el libro de la profecía. Y Mateo capítulo 27, versículo 39 al 43, las mismas palabras. Dice en los evangelios sinópticos, hablando de la crucifixión de Cristo, y lo que pasaba le injuriaban, es decir, lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrela ahora a él, si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. En el Salmo también 22 dice de aquellos fariseos, de los escribas, que los insultaban y injuriaban, dice así: este Salmo compara a quienes nos maltrataban a Jesús como fuertes toros, leones rapaces y rugientes, perros que escarban y búfalos salvajes. Eran esas personas que injuriaban ¿a quién? A Cristo. Vemos también en el Salmo 22, versículo 14, los sufrimientos de Cristo. Mi lengua se pegó el paladar, mis huesos están desconjuntados, mi corazón está derretido como una cera. Todo eso lo vemos ¿en dónde? En el Salmo 22. También vemos que para que se cumpliese la Escritura, repartieron el turbante, las sandalias y los vestidos de Jesús entre los 4, pero menos la que fue tejida de arriba hacia abajo, sino que se echaron suerte entre sí, para que se cumpliese la Escritura. Todo esto está sucediendo porque Dios así lo declaró. No porque Dios vio lo que iba a suceder, sino porque Dios lo estableció. Queda claro esto. Dice la palabra de Dios que a Jesús lo crucificaron entre 2 delincuentes y a Jesús en el medio. Vemos, hermanos, que Cristo en la cruz no solamente lo injuriaban los fariseos, los escribas, los saduceos, la gente que pasaba, sino que 2 hombres que estaban crucificados con Jesús también lo injuriaban. Y vamos a ver el segundo punto, que no solamente Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento, sino que Jesucristo, en medio de sus sufrimientos, en medio de sus huesos conjuntados, en medio de los insultos, en medio de las injurias, en su sufrimiento, el buen pastor extiende su diestra para salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 9, 19, 18? Allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Dice Mateo capítulo 27, versículo 38 y 44, como hemos leído antes, y dejé este versículo al final, que no solamente los fariseos, los escribas, los saduceos, la gente lo injuriaba, lo insultaba, sino también dice la palabra de Dios que lo siguiente: los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados ¿con quién? Con él. No solamente todos los insultaban, sino que los 2 crucificados, según el relato de Mateo capítulo 27, versículo 44, los 2 crucificados lo insultaban ¿a quién? Injuriaban ¿a quién? A Jesucristo. Escarneciéndole, es decir, burlarse de él, denigrarlo, ponerlo en ridículo. Injuriar, ¿qué significa? Reprochar, insultar, difamar. Eso estaban haciendo ¿quién? Los 2. Pero en el momento de la tribulación de Cristo, soportando la ira de la depravación humana y soportando el castigo de Dios que iba a venir por causa de nosotros, en medio del dolor, en medio de los quebrantos y los sufrimientos, sus ojos fueron abiertos y vio en un momento determinado de que el Dios el Padre estaba trayendo una ovejita nueva para que sea salva. Y Jesús extiende la mano y trae salvación a uno de los reos. Lucas, el único que relata esto es Lucas capítulo 23,
versículo 39 al 43, dice, ya no dos, sino uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, que también antes lo insultaba, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos y nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros sabemos muy bien, conforme a la palabra de Dios, que nadie puede ir al Padre si el Padre no lo atrajere. Jesús dijo eso en Juan 6:37, doctrina de la salvación. La salvación es de Jehová. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:44, para hablar de la incapacidad del hombre para alcanzar la salvación, dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y que le quedó bien claro a los fariseos cuando Jesús se lo dijo esto, en Juan 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Entonces vemos acá en un momento que el crucificado, fíjense, tuvo que temor de Dios, reprendió al otro crucificado. ¿Ni tú tienes aún temor de Dios estando en la misma condenación? En ese momento, hermanos, de pasar a los insultos, empezó a reconocer a Jesús como que era ¿qué? Inocente. ¿Qué sucedió en el medio? Lo que te sucedió a vos y a mí. En un momento determinado, Dios regeneró nuestro corazón para que estemos atentos ¿a qué? Al Evangelio. Y ciertamente este hombre le habían sido predicado el Evangelio, porque él dijo, acuérdate de mí cuando venga ¿dónde? En tu reino. A él le habían predicado el Evangelio. Quizás él escuchó el sermón del monte. Quizás escuchó el sermón del monte de los olivos. En ese momento el Padre regeneró el corazón de este hombre y reconoció realmente que a Dios se le debe temer. ¿Ni aún temes tú a Dios? Le dijo al compañero, estando en la misma condenación. Y él dijo, él reconoció su propio pecado. Nosotros realmente merecemos esto por lo que hicimos. Y todo aquel que era crucificado en la cruz no era por robo, sino era porque había hecho un hecho de mucha violencia. Quizá era amigo de Barrabás, que fue preso por homicidio. Nuestros hechos merecen que a nosotros nos pase pero este es inocente, nada hizo. Reconoció y tuvo temor de Dios, cuando antes no había, porque antes le insultaba. Reconoció su pecado y se arrepintió. Y declaró la inocencia de aquel que estaba clavado en la cruz, de Cristo. Y cuando uno reconoce la inocencia de Jesús, porque Él es el santo, en Él no se halló pecado, ni se halló pecado porque Él es el varón santo, como pasa más adelante, cuando el centurión vio todas estas cosas, dio a gloria a Dios diciendo, este verdaderamente era un hombre inocente. Y cuando uno dice esto, este es el Hijo de Dios, este verdaderamente es un hombre inocente, está dando gloria a Dios. Y lo que estaba haciendo este hombre es dando gloria a Dios. Y vemos que en el medio del dolor, en medio de la angustia, Jesús le dijo lo siguiente, de cierto te digo a ti, hombre, que estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21? Ahí dice la palabra de Dios, ahora al que es poderoso para hacer infinitamente más grande de todo lo que nosotros le pedimos, a Él sea la gloria. ¿Qué le pidió a este hombre? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el día postrero. Pero Jesús le dijo, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto es una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza que Dios ministró en mi corazón? Lo que sucedió entre Jesucristo y este crucificado quedó entre Jesucristo y el crucificado que fue salvo. Los parientes de ese hombre crucificado dijeron,
sus actos y sus hechos merecían lo que le pasó. Pero nadie se enteró que fue salvo hasta que el Espíritu Santo inspiró a Juan que escribiese ¿qué? El Evangelio según San Juan, después de 50 años de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto? De que este hombre, la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón. Creía de que Jesús ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. De que el día de mañana iba a venir a establecer el reino prometido, conforme a la Escritura, el trono de David Dios le dará y reinará por toda la eternidad. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y será llamado Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Y nosotros, hermanos, a la luz de la palabra, ningún familiar supo de la salvación de este hombre. Y ninguno de sus discípulos y apóstoles también, hasta que se escribió el Evangelio según San Juan. Nadie se enteró, pero este joven alcanzó la salvación. ¿Y qué es lo importante de esto? De lo importante, hermanos, de la predicación y la exposición ¿de qué? Del Evangelio. Nosotros debemos predicar la palabra. ¿Quién dice que ese familiar o ese amigo que partió, al cual vos le impartiste el Evangelio, y no viste nunca un fruto de conversión, en el hecho mismo de su muerte, el Espíritu Santo trabaja en su corazón y lo regenera? La salvación es de Jehová. Y en el medio de dolor y en medio de los sufrimientos, Jesús trajo salvación. Y muchas veces nosotros, por un dolor de muela, por una falta de trabajo, por un enojo, por una decepción, nos introducimos en nuestro propio dolor y no predicamos a Cristo. Y Cristo nos dejó un ejemplo de cómo debemos actuar. Vivir para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios que, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato lo siguiente, un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cada crucificado se le ponía una tableta donde se ponía su delito. Cristo no se halló ningún delito, y Cristo fue crucificado porque Él decía ser lo que es realmente. Él es quien es, el Rey de los Judíos. Él es el Rey de los Judíos. Y fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego. ¿Por qué en hebreo? Para que todo el pueblo de Israel, que muchas Biblias dicen arameo, vean lo que dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué latín? Porque el idioma de los conquistadores del Imperio Romano. ¿Y por qué griego? Porque eran el idioma mundial del comercio y de la cultura. Es decir, los 3 idiomas que estaban en ese momento en el mundo. Para que todo quede claro, la causa de la muerte de Jesús fue porque Él dijo lo que es el Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es decir, ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Ahora, hermanos, ciertamente dicen los judíos que dijeron, cuando leyeron este título: no digas Rey de los Judíos, sino que Él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y ciertamente, hermanos, Jesucristo, dice la Biblia, que entró a Jerusalén montado en un pollino. He aquí, hija de Sión, tu rey viene, montado en un pollino de asno. Y ciertamente, que quede claro, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Génesis 3:15, ese relato bíblico de la palabra que dijimos, que Dios dijo: y voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. La simiente de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo nació de una mujer, María, y la simiente de la serpiente. ¿Quién es quién? El anticristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo es el falso Mesías, aquel que se autodenomina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el Cordero lo vencerá. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con él son llamados y escogidos y fieles. Capítulo 17 es la antesala de lo que pasa en el capítulo 19, cuando Jesucristo viene montado en un caballo blanco juntamente con todo su ejército celestial. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis lo siguiente. Capítulo 19, versículo 16. Y aquel que estaba en el caballo blanco y en su vestidura y en sus mulos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando viene, con la espada de su boca, derrota a aquel que la simiente de la serpiente. ¿A quién? El anticristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque estaba escrito en el Salmo 2, versículo 6, Dios Padre dice: pero yo he puesto mi Rey sobre el monte Sión, mi santo monte. El día de mañana, en su segunda venida, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a posar sus pies sobre el monte de Sión, y con el resplandor de su gloria derrotará al anticristo, al falso Mesías, echándolo al lago de fuego. Porque Él es ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos también la cruz de Calvario, el amor desinteresado de Jesús, que estando crucificado, con dolor en su corazón, con tormentos, no solamente trae salvación a un hombre, sino que ve a su mamá y ve a Juan. Porque no eran 3 mujeres, 3 Marías, eran 4 Marías que estaban frente a la cruz, juntamente con Juan. Los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de 3 Marías. Pero Juan anida de quién? A María, su mamá, que ya había ¿qué? Enviudado, José ya había muerto. Y no le da el cuidado de su mamá a sus hermanos porque aún no se habían convertido, porque sus hermanos no habían creído en él. De todos los que nos injuriaban, de todos los seguidores de Jesús que tenían que haber estado con Jesús ahí, solamente 4 mujeres valientes estuvieron, una de su mamá y Juan, el discípulo a quien amaba. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Y estas mujeres y este hombre se la jugaron y fueron los únicos que vieron a quién, a Jesús crucificado. Los 5. Y ahí se cumplió la palabra profética sobre María de Simeón. Una espada traspasará tu propia alma. Cuando María vio los sufrimientos de quién, de su hijo. Y esto Jesús dijo, y cuando vio esto dijo: hijo, he aquí tu madre. Y cuando vio a María, madre, he aquí tu hijo. Y de ese día Juan el apóstol recibió a quién, a María como su propia mamá. Y María, hermanos, fue una mujer importante. Pero la Escritura nunca exaltan a María como corredentora de quién, juntamente con Jesucristo. Porque las Escrituras guardan ¿qué? Silencio. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. María fue una sierva que aceptó la voluntad del Padre. Haz con tu sierva como tú quieres que haga. Y dice que inspirada por el Espíritu Santo dijo: alaba mi alma a Dios mi Salvador, reconociendo que María también era ¿qué? Pecadora y necesitaba ser ¿qué? Salva. La Escritura, obviamente, guarda en silencio. María murió y María está esperando que el Hijo de Dios venga para resucitar entre los muertos. No como hacen los católicos, que no se sujetan a la palabra de Dios y dicen que María fue ascendida hasta los cielos y que María, el nacimiento de Jesús, fue una María virginal. Y el nacimiento de Cristo fue un parto natural. Su concepción fue virginal, pero su parto fue natural, como toda mamá. Entonces vemos acá que Jesús dijo: hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Y de ese momento María fue recibida ¿por quién? Por Juan. Pero el versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre, porque él clamó lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escritura? Salmo 69, 21. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Los evangelios sinópticos dicen que Jesucristo clamó y gritó. Jesús clamó y gritó. Consumado es, Él lo dijo gritando, consumado es. Y en ese momento dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Quién tenía control sobre la vida de Jesús? Nadie. ¿Quién le quitó la muerte a Jesús? Nadie. Jesús declaró, este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie a mí me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a poner. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Jesucristo, conforme al plan soberano de Dios, decidió el momento de ¿qué? De su muerte. Porque Él dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y Él qué? Expiró. Hermanos, consumado es, en cuanto a la redención, el cumplimiento, en cuanto a la redención para nosotros fue el cumplimiento en Cristo. Cristo venció. Y la historia de la humanidad, la batalla más grande que existió o puede existir, como va a suceder el día de mañana cuando el anticristo se manifieste, la batalla de todas las batallas fue la batalla de la Golgota. Porque Cristo venció en la cruz al diablo. Porque Cristo fue mi representante en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren, hermanos, la historia nos enseña lo siguiente. Hubo una gran batalla en la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla de Stalingrado, que por causa de eso, el sexto ejército alemán perdió 800.000 soldados en menos de 2 años. Se retiró de Stalingrado por causa de la derrota y se hizo otra gran batalla, la batalla de Kursk, donde se enfrentaron 2 millones de soldados alemanes contra 2,5 millones de soldados rusos. 2.500 tanques alemanes contra 5.000 tanques rusos. 2.000 artillerías de cañones alemanes contra 5.000 de los rusos. Esa batalla duró 40 días. Murió 1,5 millones de soldados en 2 meses. Para que vos entiendas un poquitito en números, en las Malvinas, entre ingleses y argentinos murieron 1.200. Acá murieron en 2 meses casi 2 millones de soldados. Para que vea eso. A partir de ahí, Hitler nunca más ganó una batalla. En Ardenas sí tuvo parado un poquito a los americanos. Pero ahí Hitler con su ejército empezó a retroceder hasta terminar Hitler dentro de una casa donde se pegó un tiro. Porque ahí empezó a ser derrotado siempre los alemanes. En la Golgota fue la batalla decisiva. Ahí, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, así también como los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. Es decir, Jesús también fue hecho hombre 100%, en semejante de hombre. Para destruir, por medio de su muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por causa y temor a la muerte estaban sujetos ¿a qué? A esclavitud. Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Padre, en tu mano entrego ¿qué? Mi espíritu. Cumpliendo las promesas de Génesis 3:15. Porque Jesucristo apareció para destruir las obras del diablo. Jesucristo en la cruz del Calvario venció. Y por cuanto venció, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a destruir la simiente de quién? Del diablo, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y ciertamente, como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a establecer su reino aquí, milenial. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Un amor desinteresado. Madre, hijo, acá tu madre, madre, aquí tu hijo. En la cruz del Calvario lo vemos a Jesucristo
con dolor, con sufrimiento, siendo insultado y menospreciado, aún por aquel que le trajo salvación. Aún en la cruz del Calvario, el buen pastor extendió su mano de justicia, de salvación, sobre esa ovejita. Toda oveja que escucha mi voz, viene a mí, y yo la llamo por su nombre, y nadie la puede arrebatar de mi mano, porque la mano de mi papá es mayor que todos. Qué lindo sería y va a ser en el día de nuestro lecho de la muerte, ¿no? El Espíritu Santo en mi vida, dándome convicción. Hoy voy a estar en el paraíso con el Señor y lo voy a ver cara a cara. Y vemos también, hermanos, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en la cruz de Calvario, Jesús, como hombre, venció la muerte. Venció al diablo. Venció a los principados, potestades, autoridades y dominios. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y en cualquier momento, como dice la Escritura, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 15, dice lo siguiente: Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Escrito está, Él es el Rey de los judíos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dio profesión delante de Poncio Pilato. ¿Así que tú eres rey? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Él declaró delante de Poncio Pilato que Él es el Rey de Reyes. Y aquí se va a manifestar. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este mediodía por tu palabra. Porque ciertamente, Señor Jesús, tú eres el Santo, el Hijo de Dios, y como hombre hecho hombre, nunca se halló pecado en tu boca. Aún reyes de la tierra, gobernadores como Herodes y Pilatos, te entrevistaron y no hallaron en ti ningún delito, te declararon inocente. Los judíos, mintiendo, te condenaron, pero tú dijiste la verdad delante de ellos. Pero se estaba cumpliendo el plan soberano conforme a lo que estaba escrito en el rollo de la vida. Padre, me preparaste cuerpo, y en esa voluntad todos hemos sido santificados, porque dijiste, consumado es. En cuanto a la redención, todo está completo. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste nuestro representante de la cruz, porque todos nosotros realmente merecíamos la ira de Dios, lo reconocemos. Pero gracias a tu eterna misericordia, Padre, y tu eterno amor, abriste nuestros ojos para que veamos a Cristo en la cruz y reconozcamos realmente Él es inocente. Él murió por mis pecados. Gracias, Jesús, porque lo hiciste por amor a mí y por amor a cada uno de mis hermanos, porque la salvación es personal y la salvación es tuya. Gracias, Jesús, porque sufriste el menosprecio y el oprobio. Gracias, Jesús, porque soportaste la ira de Dios, porque Jehová quiso levantarlo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque experimentaste en la cruz de Calvario el Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque fuiste tratado, sin serlo, como un pecador, porque fuiste nuestro representante de la cruz. Gracias, Jesús, porque vamos a ver, como dice las Escrituras, que tú resucitaste. Qué hermoso momento de victoria, Jesús, cuando dijiste, en tu mano encomiendo mi espíritu. Descendiste hasta el Siol y proclamaste la victoria ante la muerte. Tú eres la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús, Padre, si estamos acá con vida nueva y vida en abundancia, es porque tú, Jesús, en la cruz, moriste por nosotros. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén.